Hola queridos, ¿cómo estáis? Espero que todos os encontréis bien. Aquí estamos preparados para volver a tener un estudio bíblico. Y bueno, espero que hoy, lunes 25 de mayo, seamos otra vez un buen grupo, todos preparados, dispuestos a escuchar de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema que se titula Tu matrimonio, tu prioridad. Y bueno, algunos dirán por fin, porque desde hace días que algunos habían pedido que tuviésemos algunos estudios bíblicos relacionados con el matrimonio, la pareja. Y entonces, pues bueno, hoy lo vamos a tener. Pero recuerda que no es que hayamos descuidado el tema, porque hay puntos, hay cosas, hay ideas concretas que tienen que ver con el tema matrimonio. Pero recuerda que el matrimonio son dos personas, y en este caso estamos hablando de creyentes. Entonces, si como creyentes, todo lo que estamos estudiando, todo lo que Dios nos dice, todo lo que recibimos, si todo eso lo ponemos por obra, si lo practicamos, entonces nuestro matrimonio también será enriquecido. Así que aunque a veces no estemos hablando directamente del tema el matrimonio, pero todo lo que invertimos en nuestra vida tiene que abundar en nuestro matrimonio. Cuando hablamos del perdón, cuando hablamos del amor, cuando hablamos de cómo orar, y al decir orar unos por otros, y qué cosas tenemos que pedir, cuando hablamos de plantearnos realmente que nuestros problemas son espirituales, no son materiales, no son personales, todo eso sin duda se tiene que llevar a la práctica y manifestar en nuestra vida en las muchas áreas en las que nos movemos. Y el matrimonio es una de ellas. Nuestra vida laboral, nuestra vida de iglesia, nuestra vida en relación con los que no creen en el Señor. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Porque dice allí en 2 de Timoteo 3:16, es un versículo que yo creo que todos se saben de memoria, pero vamos a leerlo así directamente de la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué parte de la Biblia? Toda la Escritura, todo esto es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, nota que la palabra de Dios es útil para todas estas cosas. ¿Enseñar qué? Pues lo que estamos diciendo, para vivir una vida plena, completa en todas nuestras áreas, en la relación con los demás, en cuanto al servicio en la iglesia, en la predicación del Evangelio, en nuestra familia, en el matrimonio, con nuestros hijos. Todo tiene que ver, redarguir, corregir, si hay cosas que se tienen que corregir en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Déjame que te resalte esas dos cosas. El fin de la palabra de Dios es que tú seas perfecto. Si somos perfectos, todo va a ir bien en nuestra vida, incluido nuestro matrimonio, incluida nuestra relación con nuestros hijos, incluida la relación con los hermanos en la iglesia, la relación con tus vecinos, la relación con los que no creen, tus finanzas, todo va a ir bien, porque entonces andarás en rectitud delante de Dios. Dice, para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Tenemos que estar preparados, o mejor dicho, ¿para qué nos prepara la Biblia? Para toda buena obra. Y dice toda buena obra. Entonces, pues por eso, hermanos, aunque a veces no abordemos estos temas así directamente, el matrimonio, estudiar la Biblia, llenarnos de la palabra de Dios, perseverar en la oración y en estas cosas, sin duda, bendice también nuestro matrimonio, nos ayuda a solucionar problemas. Bueno, muy buenas tardes a todos los que ya os habéis incorporado a este directo de Facebook hoy lunes 25 de mayo. Y ahí tenemos a Luz, a Karina, dando su saludo, a Javi, a Débora
y también Alina, Roberlando, Paco y Tamara, y Rosario. Tamara a veces se conecta a ella por su cuenta. Y Patricia también, Cecilia, Juan Bermudo, muy bienvenidos a todos y buenas tardes. Como estaba diciendo antes, que hoy tenemos un tema así especial. Si alguno de los que suelen escuchar normalmente dicen es que yo no soy un matrimonio, quizás este tema pues no me interesa, me desconecto. No, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos aplicando principios vamos a aplicar principios que son en primer lugar para el matrimonio, vamos a hablar de estas cosas, pero los hermanos solteros, aquellos que no están casados, también tienen que aprender cosas relacionadas, quizás un día se casen, si no. El miércoles ya Javi, si puede, hará los carteles de estos días próximos, mañana con Apocalipsis, y el miércoles ya os voy anticipando así para los solteros que vamos a tener un estudio hablando de la soltería, de estar solteros. Vamos a tener un tema que no se suele a lo mejor hablar mucho. Mira que de matrimonio pues sí, a veces hacemos estudios y organizamos así charlas, y es un tema pues más que se toca más a menudo. Pero para los solteros pues a lo mejor no se habla, pero la Biblia habla de la soltería, de estar solteros. Así que el miércoles vamos a tener un estudio que se titulará La bendición de estar soltero. Esto de casarse y estar solteros, alguien dijo una vez que el matrimonio es algo en lo que los que están fuera todos quieren entrar y los que están dentro todos quieren salir. Bueno, dijo alguien, yo no sé. Bueno, sí que es cierto que cada vez hay más divorcios, más separaciones. Sí que es cierto que no enfocar de una forma correcta el matrimonio se puede convertir en una carga. Por eso, como cristianos y como matrimonios cristianos, como familias cristianas, tenemos que perseverar en las cosas de Dios y enriquecer nuestro matrimonio, porque tenemos las herramientas. Recuerda que acabamos de leer 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para hacernos perfectos, para prepararnos para toda buena obra. Así que tenemos las herramientas y tenemos a Dios de nuestra parte. Si nuestro matrimonio va bien, vamos bien nosotros. Si hay bendición en el matrimonio, nosotros somos bendecidos. Bueno, los que habéis estado saludando ahora también, pues bienvenidos Nancy, Belén, Beatriz, Jesús, Noemí, Benito, bienvenidos. Bien, vamos a ir a un texto que se encuentra en Génesis, porque yo te haría una pregunta. La pregunta es, ¿quién es la persona más importante en tu vida? ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Y no estoy preguntando acerca de Dios. Lo digo para que los que ya estaban escribiendo Dios. No, eso ya lo damos por sentado. Dios tiene que ser lo más importante para que todo lo demás funcione bien. Pero dejando a Dios aparte, porque sabemos que Dios es lo primero, lo principal, así debería ser. Dios y su palabra tiene que ser la prioridad número uno, lo más importante en tu vida. Todo lo demás irá bien. Pero después de Dios, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Esa es la pregunta. Y bueno, no sé lo que pensaréis unos y otros, pero según la Biblia, y lo vamos a leer, la respuesta tendría que ser obvia. Después otra cosa es que en la práctica y en la realidad esto también acompañe y sea así. Pero fíjate lo que dice en Génesis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El padre y la madre son muy importantes, tan importantes como que no puedes tener muchos padres y muchas madres, tienes un padre y una madre. Incluso aunque seas hijo adoptivo, tienes un padre y una madre.
Después, otra cosa es que haya personas a tu alrededor que puedan ejercer una influencia en tu formación, en tu discipulado y los puedas considerar como tales. Pero la Biblia, en los 10 mandamientos, hay el primer mandamiento con promesa es el de honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento importante. Después de los mandamientos que tienen que ver con Dios, no te harás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los adorarás, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Los mandamientos que tienen que ver con Dios. A continuación ya viene el mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, un padre y una madre es muy importante, pero hay una ley de vida, hay un proceso que el ser humano sigue. Y es que llega un momento en el que el ser humano, hombre y mujer, deja a su padre y a su madre. Dejarles no significa que los abandona, que ya no quiere saber nada más de ellos. No, está hablando de dejar el hogar paternal, el núcleo de la familia, padre, madre e hijos. Llega un momento en el que los hijos salen de la casa de sus padres para formar también sus propias familias. Entonces el hijo que sale se convertirá también en esposo o esposa y después también en padre o madre. Y así continúa siempre el ciclo. Y en cualquier estado, si sigues en la casa de tus padres o si ya te fuiste de la casa de tus padres, el mandamiento sigue siendo vigente: honra a tu padre y a tu madre. No está condicionado ni a cómo son tus padres y tu padre y tu madre, si son perfectos, si son mejores o son peores. El mandamiento es que los tienes que honrar así, tal como sea la cosa. Y cual sea las circunstancias. En todo tiempo, en todo momento, hay que honrar a padre y a madre. Bueno, a la pregunta ¿quién es la persona más importante? Solo Cecilia respondió. Los demás se lo estaban pensando o no se atreven. Cecilia sí, así que José María estará por ahí contento, estará bien ancho, sintiéndose bien orgulloso en el buen sentido de la palabra. Debería ser la persona más importante en tu vida, debería ser tu esposo o tu esposa, si eres hombre o eres mujer. ¿Por qué? Porque tu matrimonio tiene que ser tu prioridad. Así se titula este estudio. Tu matrimonio, tu prioridad. ¿Por qué tiene que ser tu prioridad tu matrimonio? Porque es lo que Dios estableció. Por tanto, dejará el hombre, hombre y mujer, dejará el hombre como género, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, en el caso de la mujer al hombre, y los dos serán una sola carne. Me gusta mucho cómo este versículo lo dice la Nueva Versión Internacional. Recuerda que nosotros estamos leyendo una traducción, no leemos en el original hebreo. En el original hebreo las palabras son amplias, son extensas, pueden tener matices, pueden tener más enseñanza de lo que una palabra en el castellano nos sugiere. Al no leer hebreo, tenemos que profundizar en el estudio de cada palabra, de cada expresión, del contexto, de todo, ¿no? Y una de las formas que puedes enriquecer pues es consultar varias versiones. Así ves el mismo versículo, cómo se podrían utilizar diferentes palabras. Y la Nueva Versión Internacional dice en este versículo: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. ¿Qué te parece? Suena poético, ¿no? Ahí la Biblia está llena de poesía. Queda muy romántico. Y los dos se funden en un solo ser. Bueno, José María no estaba escuchando. Dice que ahora sube. Está por ahí todavía haciendo cosas. Va un poco retrasado. Bueno, después que se escuche el principio del estudio. La palabra que aparece ahí, se unirá, cuando dice ahí, por tanto dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá, esa palabra unirá en el hebreo es la palabra dabak. Dabak significa adherirse, significa pegar. O sea, la idea de sabak es unir,
pero unir en todo el sentido de la palabra. O sea, es que es como si cogieses pegamento y pegases dos cosas. Ya no se pueden despegar. Si tú, la palabra sabak, quiere decir que después de que tú uniste algo, si lo desunes, lo vas a romper, porque ya no hay forma de desunir eso. O sea, cuando la palabra tabak se aplica, la idea es esta, adherirse, pegar, unir. Entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, se pegará, se adhirá. Hay una unión, como la nueva versión internacional también usa une, pero después cuando dice y serán una sola carne, la expresión dice y se funden en un solo ser, porque una sola carne en el hebreo es la palabra basar. Y basar significa, en este caso, carne, una sola carne. Basar significa cuerpo, significa ser viviente. O sea, lo que diría el versículo es que, por tanto, deja el hombre a su padre y a su madre, se adhiere, se pega, se une a su mujer y son un cuerpo, un ser viviente. O sea, como si se fusionaran. Por eso la nueva versión internacional dice y se funden en un solo ser. Como si los dos se funden y de pronto se convierten en algo nuevo. Ya no son dos individuos independientes, separados, con cada uno con su propio mundo, sus propias ideas, sus conceptos, su camino. No, ahora de pronto se convierten en algo que va más allá de simplemente dos personas que tienen una relación. No, dos personas que comparten objetivos, que comparten una visión, un camino, que comparten todo, absolutamente todo. Eso es el matrimonio, hermanos, y es algo santo porque es algo que Dios instituyó, es algo que Dios dijo que se debía hacer. El principio de todo esto viene de un poquito más atrás, que ya lo comentaremos un poco más adelante, cuando dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es buena compañera del ser humano. Claro, a veces para no sentirse solo no es necesario quizás estar casado. Uno puede estar rodeado de hermanos en la fe, de un contexto familiar, tener buenos amigos, y entonces uno no está solo. Pero cuando dice ahí Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haremos ayuda idónea para él. Claro, ahí el concepto de la soledad tiene que ver con la fundación de la familia. El matrimonio, al final, no son solo dos. Después tienen hijos y se convierte en un núcleo familiar. Hay una relación. El miércoles, como he anunciado, vamos a tener un estudio que se titula La bendición de estar solteros. Y la Biblia también contempla eso. O sea, no quiere decir que si no te casas vas a estar con carencias graves, no te vas a poder desarrollar como persona. No, la Biblia contempla también el hecho de que uno pueda vivir una vida soltero. De hecho, ya lo vamos a comprobar el miércoles, ahora no, pero te estoy apuntando algunas cositas. El miércoles vamos a ver que el apóstol Pablo estuvo soltero siempre, no se casó. Y él llegó a decir, si pudieses quedar como yo así soltero sería mejor. Para según qué cosas es mejor estar soltero. Aquí en este versículo, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, tendría que haberse añadido otro párrafo que dijese, pero es mejor estar solo que mal acompañado. No lo dice aquí, pero lo dice en otros sitios de la Biblia. Cuando la Biblia contempla el que no nos debemos unir a un yugo desigual, por ejemplo, es otra forma de decirlo. Mejor solo que mal acompañado, mejor solo que no en un yugo desigual. Entonces, la Biblia enseña todo eso. La Biblia, como hemos dicho antes, es inspirada por Dios toda la Biblia y es útil para enseñarnos, para formarnos en todas las relaciones de nuestra vida. El matrimonio es algo complejo por lo que estamos hablando, porque de pronto dos personas
que hasta ese momento han vivido vidas singulares en sí mismas, individuales, que han tomado sus decisiones, que cada uno de ellos tenía sus propios sueños, sus objetivos, que no tenían que dar cuenta de lo que hacían a otra persona, más allá de cuando eran menores de edad o estaban en el núcleo familiar y tenían que rendir cuentas a sus padres, evidentemente. Pero el nivel del matrimonio es otro, es mucho más complejo. Ahora la unión que se tiene que formar es algo verdaderamente especial, íntimo. Por eso os estaba diciendo que el matrimonio es una institución de Dios y por lo tanto es algo santo. Y hoy en día, si te diste cuenta, el matrimonio es una de las cosas más atacadas en este mundo. Nos tendríamos que ir no demasiados años atrás para ver que la gran mayoría de matrimonios duraban toda la vida. Siempre pudo haber alguna rotura, pero por norma general divorciarse estaba muy mal visto. Incluso en algunos países era ilegal, no te podías divorciar. Entonces llegamos a un tiempo moderno y con la modernidad parece que para ser modernos tenemos que permitir un montón de cosas que antes no se podían permitir. Ahora aceptamos el divorcio, evidentemente, el aborto, prácticas sexuales de todo tipo y de todos los colores. O sea, eso significa ser moderno. O sea, estamos en un mundo moderno y por lo tanto tenemos que permitir prácticamente todo. Y seguimos avanzando, ¿eh? Hoy por hoy todavía hay cosas que están prohibidas o se consideran parafilias, trastornos sexuales o se consideran cosas ilegales, pero espérate porque vamos avanzando y lo que hoy es ilegal mañana ya no lo será. Estamos acercándonos a niveles muy preocupantes en cuanto a la educación sexual de los niños pequeños y cosas que no solo algunos grupos de cristianos, sino incluso organizaciones en el mundo que tienen que ver con otras áreas de los niños, de la vida infantil y eso también se oponen a según qué tipos de educación y de prácticas y cosas parecidas. Este es un mundo en decadencia y por lo tanto la decadencia afecta principalmente aquellas cosas que Satanás sabe que tiene que atacar y destruir para desmoronar todo. Y la familia siempre fue uno de los pilares básicos, fundamentales para que la sociedad se sostenga. Y hoy la familia es la más atacada. Llegó un momento en nuestra historia en el que los hombres y las mujeres decidieron no casarse. Y la Biblia dice que hay que casarse. Dejará el hombre a su padre y a su madre y formará un nuevo núcleo familiar. A mí alguna vez me han preguntado, sobre todo gente joven, gente que vive en pareja y no se han casado, y dicen, pero bueno, ¿pero dónde dice en la Biblia que nos tengamos que casar o que haya que hacer un ritual determinado? Mira, cuando se adquiere un compromiso en firme, normalmente siempre hay un ritual. La Biblia nos enseña a hacer esos rituales. A veces esos rituales son el punto de partida para que sea una referencia, para saber que hemos empezado algo nuevo. Aún dentro de nuestra vida cristiana existen esos rituales. Está el participar de la Santa Cena, está el bautismo en agua. Hay una serie de momentos que pueden marcar un antes y un después. Y esos rituales existen, están ahí y Dios los deja instituidos para que realmente tengamos ese punto de referencia en decir, bueno, hemos empezado, a partir de aquí hay algo nuevo. El pueblo de Israel tenía leyes, tenía una serie de normas, de principios que ellos tenían que aplicar y todas esas leyes vinieron de parte de Dios. No solo leyes de aspecto espiritual, también leyes que tenían que ver con sanidad, con el buen orden, la ley aplicada en el pueblo. Entonces, desde siempre y en todas las culturas, el matrimonio ha existido como un paso que un hombre y una mujer dan en un momento de su vida, y sea que, bueno, si son judíos la ceremonia de bodas es de una forma, y si son musulmanes la ceremonia de bodas es de otra, y si son cristianos, aún cristianos dentro de sus diferentes denominaciones o ramas en la religión, las ceremonias pueden ser distintas, pero siempre, en todas las religiones y culturas,
existe ese momento de una celebración, de una boda. De hecho, Jesús confirma esto cuando él mismo, en parábolas, utiliza la figura del matrimonio y más exactamente de la fiesta de bodas para enseñar cosas espirituales. Así que si alguien tenía duda en decir, pero ¿por qué nos tenemos que casar? ¿Dónde dice la Biblia que haya que casarse? Bueno, está establecido en esos principios y Dios lo avala, Jesús lo avaló cuando enseñó acerca de principios espirituales, tomando como modelo y figura la boda, la fiesta de las bodas. Hay una parábola que precisamente es ahí, la fiesta de las bodas o la gran cena, en la que se está utilizando la figura de una celebración por excelencia humana, que es esa unión de un hombre y una mujer, unirse, casarse, lleva a una celebración y seguramente, hermano, es una de las celebraciones más importantes que el hombre hace a lo largo de su vida. Fíjate que en muchos casos las celebraciones, algunas hay gente que las hace, otros que no. Hay gente que celebra su cumpleaños, hay otros que no lo celebran. Uno puede celebrar cuando llega a los 15 años. En España eso no se tenía por costumbre. Sé que en otros países sí lo tenéis más asimilado esa costumbre porque es una costumbre más anglosajona en Norteamérica. Y eso siempre se celebró y eso pasó a otros países. Hay celebraciones, pues, pero la celebración de bodas en todas las sociedades, culturas, países, posiblemente sea la celebración más importante. Es cuando un hombre y una mujer deciden casarse, pero lo preparan todo con cuidado. Invitan a un montón de amigos, de familiares, de conocidos, organizan una comida o una cena, se compran unas ropas especiales para ese día, la gente les hace regalos. O sea, es de las fiestas que el ser humano hace. Siempre casarse fue una de las más excepcionales. En la Biblia era así. En el Antiguo Testamento las bodas solían durar una semana entera de festejos, de comilona, de estar ahí, unos banquetes. Imagínate una semana de fiesta, de banquete, no veas, ¿no? Ahora los novios, dice, acabarían arruinados, porque si ya una fiesta de boda de un solo día te cuesta lo suyo, pues imagínate una semana entera de fiestas y que no faltase la comida y la bebida y la fiesta y todos ahí celebrando. Bueno, te digo esto para que veas que desde siempre la unión de un hombre y una mujer fue uno de los momentos más importantes y celebrados en la vida de cualquier persona. Pero en estos últimos años eso ha cambiado. Se ha desfigurado esa figura del matrimonio. Poco a poco la estadística fue cambiando. Siempre fueron casi todos los que se casaban. Encontrar parejas que se uniesen sin casarse era muy raro encontrarlas, pero poco a poco eso fue cambiando y empezaron a descender las bodas. Dentro de las bodas también sucedía algo. Las bodas religiosas también perdían terreno frente a las bodas civiles. O sea, poco a poco más gente se casaba delante de un juez o un alcalde con los poderes de un juez, o sea, notariales, y las bodas religiosas se iban dejando de practicar. Eso de casarse delante de Dios pues estaba ya pasando de moda. Hace unos años, no demasiados, quizás 8 o 10 años atrás, por primera vez comenzaron a haber más bodas civiles que religiosas. Hemos dicho antes, el matrimonio es una institución de Dios. Dios dijo que esto sería así. Pero aquí se trata, en este mundo se trata de dejar a Dios fuera de todo, absolutamente de todo. Esa es la intención del mundo, porque ¿quién controla el mundo? Bueno, ya respondéis vosotros. El príncipe de la potestad del aire. El mundo lleva una corriente que es conforme al príncipe de la potestad del aire y su principal trabajo es dejar a Dios fuera de todo lo que tiene que ver en este mundo con las diferentes áreas, la familia, la educación. Dios tiene que salir de todo. Entonces así va el mundo, de mal en peor.
las cosas están mal, pintan mal. O sea, hay violencia, hay una depravación, hay todo está bien podrido a nuestro alrededor, porque saca a Dios de las cosas y las cosas se pudren. Cierra la Biblia, la palabra de Dios, que la palabra de Dios no corra por las calles y todo se vuelve oscuridad. Y así es el mundo en el que estamos. Entonces cada vez son menos personas las que se casan y más las que deciden compartir un tiempo juntos. Se ponen a vivir juntos, pero sin más compromiso. Mira, el matrimonio, el casarse y el hacerlo legalmente, implica la demostración a la otra persona y a los demás de que vamos en serio. O sea, que nuestra idea no es vamos a juntarnos y estamos un tiempo juntos y después ya cada uno por su camino. En el fondo esa es la idea, cuando dos personas dicen vamos a juntarnos. En cambio, cuando te casas, estás diciendo que esto es para siempre, por lo menos de larga duración. Esto no es para 4 días, no, tenemos la intención de compartir nuestras vidas juntos. Eso es casarse. Una de las últimas bodas civiles a las que asistí, algún hermano más de la iglesia también estuvo, fue en un ayuntamiento y una alcaldesa era la que celebró la ceremonia. Y yo estaba escuchando y estaba realmente alucinando, sorprendidísimo, porque estaba casando a 2 personas, pero les estaba dejando claro de que son 2 personas individuales, que cada uno tiene sus derechos. Ponía hasta el ejemplo de 2 árboles. Dijo, vosotros sois 2 árboles, cada uno tiene su propio tronco y sus ramas y sus raíces y tal y no sé qué. Y yo estaba escuchando y le estaba diciendo, bueno, si esta es la enseñanza que se da, así tienen que ir mal los matrimonios siempre. Porque si tú estás uniendo a 2 personas y les estás diciendo que son individuales, que tiene cada uno su propio derecho, que no se tienen que inmiscuir el uno en el otro, no sé qué, dices, entonces, es que a efectos legales la unión implica un montón de responsabilidades, porque casarse implica que a partir de hoy la economía, los objetivos, todo, eso de decir, sois 2 individuos y cada uno tiene sus derechos. Bueno, para empezar vais a vivir juntos, ¿no? Sí. Vale. ¿Y dónde vais a vivir? Ah, yo pienso que en un chalet. Ah, pues yo quiero un piso. Bueno, como sois 2 individuos, pues que cada uno se vaya. Tú vete al chalet y tú al piso. Pero estamos casados, sí, ¿no? Pero claro, sois 2 individuos con vuestros derechos, vuestra autonomía, sois individuales. Bueno, cuando se enseña eso hoy en día, cuando 2 personas se casan, ya no hay... Nunca ha habido educación matrimonial, o sea, nunca se ha preparado bien a las personas para el matrimonio. Años atrás, aquí en España eran los curas, los sacerdotes los que le hacían cursillos prematrimoniales a las parejas. Precisamente un cura que no se ha casado nunca y que seguramente ni se preparó ni se formó para poder aconsejar, pues aconsejaba. Pero bueno, nunca ha habido una preparación para llegar al matrimonio formados, sabiendo lo que es, preparados. Pero hoy en día no es que no haya formación, es que te forman mal. Te enseñan mal acerca del matrimonio. Y ya cuando el alcalde o la alcaldesa o el juez te dice, y bueno, yo os declaro marido y mujer hasta que el amor dure, dices, vaya, pues vamos a esperar que a ver si por lo menos dura un par de añitos, ¿no? Intentemos, pues, no sé, a ver, alargar esto un poquito ya que nos estamos casando y después divorciarse cuesta un dinero, muchos por eso no se casan, porque como están pensando que esto es para poco tiempo, pues después nos tenemos que ahorrar ahí todos los problemas del divorcio y los abogados y todas estas historias. Hermanos, el matrimonio está en decadencia, la familia está en decadencia. Ya no es el hombre que se unirá a su mujer, ahora también es un hombre que se une a un hombre o una mujer que se une a una mujer. Todo se salió del contexto de lo que dice la Biblia. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero nosotros como cristianos tenemos derecho a defender lo que queremos hacer, lo que la Biblia dice y lo que le queremos enseñar a nuestros hijos. Ese es el derecho que tenemos
Y a día de hoy la Constitución española todavía nos ampara sobre ese derecho, aunque las leyes a veces se pueden interpretar de otras maneras y bueno, veremos a ver con el tiempo qué pasa. Un artículo de la Constitución en España, los que vivís en España, en otros países lo desconozco, pero si vives en España te tienes que saber el artículo 16 de la Constitución, que es el que habla del derecho a lo que tú crees, la libertad de culto, la libertad de poder creer en lo que tú decides y manifestarlo, vivirlo, practicarlo como un derecho fundamental. Entonces, pues, bueno, con el tiempo eso va a cambiar, ya verás cómo sí, pero iremos viendo. Tu principal prioridad debe ser tu cónyuge, tu esposo o tu esposa, porque el día que decidiste casarte con él o con ella, en ese momento estabas haciendo algo santo y estabas aceptando las condiciones, las normas, los principios que Dios ha establecido para el matrimonio. Entonces, a veces yo me encuentro con matrimonios que dicen, no, ya, es que yo ya no la soporto, no lo soporto más, yo he pensado ya en abandonarlo y tal, porque es que mira, es así, es así, es así, es así. Y yo le digo, pero era así, 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 así cuando decidiste casarte con él o con ella. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, es que no la conocía bien, es que ahora se ha vuelto todo más complicado, es que yo no sabía que él iba a hacer... Y casarse es algo serio, no se puede hacer así de cualquier manera. Por eso la Biblia también establece esos principios, uno fundamental, no te unas en un yugo desigual. Pero de esto hablaremos más el miércoles, para más pensando en los solteros, y los padres espero que también, aunque seáis matrimonios, también estéis, porque como padres, como abuelos o como adultos, seguramente tendréis que en algún momento tratar con algún soltero, vuestros hijos mismos, o en la misma iglesia. Nunca sabes cuándo tienes que aconsejar a alguien. Entonces estos estudios son para todos, aunque este sea para matrimonios y el del miércoles para solteros, en correlación al final, esto es para todos. Hombre y mujer somos iguales en derechos y condición. Otra cosa es que la Biblia establece un orden, y el orden tiene que seguirse para que las cosas funcionen. Pero el orden que establece la Biblia no es perjudicar a uno en beneficio del otro. No, no, ni mucho menos. El hombre está bajo una situación anómala, que es el pecado que entró en este mundo, y el pecado maldijo al hombre y a la mujer. A uno le afectó de una forma, en algunas maldiciones específicas para uno de los sexos y al otro de la otra forma. Pero para Dios y delante de Dios, el hombre y la mujer son iguales en derecho, y dentro del matrimonio eso también funciona así. Hombre y mujer son iguales en derecho. Hay un orden, iremos hablando de esas cosas más adelante. Pero también tenemos que entender que somos distintos. Somos hechos a medida el uno para el otro, nos complementamos, pero somos diferentes. Hombre y mujer tenemos muchas diferencias. A veces el no saber ponerse en la piel del otro es un grave obstáculo para entender. El hombre pues no entiende a la mujer. Es que yo no entiendo a estas mujeres, yo no entiendo a las mujeres, a mi mujer, yo no entiendo. Y al revés también pasa, es que yo no entiendo al hombre, es que este hombre siempre despistado, es que no sé qué, es que indiferente, insensible, es que... Y siempre hay reproches, acusaciones que van dirigidas en una dirección y en otra. Mira, cuando estamos ahora contemplando, los pasos que estamos dando van en orden y son muy importantes. Porque si tú entiendes que tu matrimonio es tu prioridad principal, estamos asentando el fundamento, el cimiento, para entender que en el matrimonio en ningún caso uno se tiene que sentir como una víctima, sino como parte de un todo. Y al formar parte de eso, si hay algo que no funciona, o sea, yo tengo que ver qué es lo que yo puedo aportar para que funcione.
Somos dos personas, somos distintas, somos distintos. Pero ahora hemos sido fundidos en un solo ser, como dice la Nueva Versión Internacional aquí de Génesis 2:24. Hemos sido fundidos en un solo ser, pegados, con cola, así quiere decir esa palabra que hemos comentado ahí, Davak. Y si yo separo eso, se rompe, no se puede separar. Entonces, si es que hay un problema, el problema se tiene que solucionar. ¿Sabes lo que ha pasado? Que hoy en día, pues, la vía fácil es separarse. Ponerse a arreglar problemas da mucha pereza. Además, uno ya se ilusiona con otras cosas. Oh, ya no me acuerdo cuando estaba soltero, que puedo hacer lo que yo quiero, que no tengo que darle cuentas a nadie. Oh, y resulta que cuando tu esposo o tu esposa ya no es para ti la persona ideal, todos los demás hombres o todas las demás mujeres ya son más guapas, más atractivas, más simpáticas, más simpáticos. No te engañes, Armando, todo eso son engaños del diablo. Cuando tú decidiste casarte con tu cónyuge, en ese momento era la mejor persona que conocías. Si no, no te hubieses casado. Cuando tú dijiste, me voy a casar, estabas enamoradísimo, no había otra persona más simpática, más atractiva, más especial. Ahora la pregunta es, ¿y qué cambió? ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado pues que como matrimonios tenemos que enfrentar una serie de amenazas que tratan de matar nuestro matrimonio. La rutina, el no poder tener ese tiempo juntos cada día. Hoy en día, hombre y mujer trabajamos cada uno por un lado, estamos todo el día fuera, nos estamos relacionando con un montón de personas distintas y cuando venimos a casa es para poco rato y venimos con nuestro estrés, nuestras cargas, nuestra situación y llegamos ahí y el poco tiempo que estamos juntos es cuando aún aprovechamos para que salten chispas y lo poco que había nos lo cargamos. En este tiempo de confinamiento han aumentado los divorcios, ha aumentado la violencia de género. Mira, la violencia de género parece que es uno de los males de este tiempo. Siempre ha habido violencia de género. Pero el concepto, el que se ha fomentado más, el que parece que cada año hay más casos, todo eso también es consecuencia de que del valor que se le está quitando al matrimonio. O sea, cuando eso dejó de ser algo santo, cuando dejó de ser algo por lo que tenemos que luchar para solucionar los problemas que haya, cuando empezamos a ver el matrimonio como simplemente una opción y si ya no estamos bien, pues lo dejamos correr, pues todo lo malo va a ir creciendo en esa relación, incluido también la violencia. Hemos tomado la Biblia como referencia para poder enriquecer nuestro matrimonio. ¿Por qué? Recuerda lo que dije al principio, aunque no hablemos del matrimonio así con mucha frecuencia, pero todos los estudios bíblicos, todo lo que enseñamos, todo lo que estudiamos de la Biblia, si lo ponemos por práctica, bendecirán tu matrimonio. Hemos hablado del perdón no hace mucho tiempo, al estudiar acerca de la oración. Y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mira, cuando en un matrimonio hay cosas pendientes y no se ha perdonado el uno al otro, entonces, ¿qué hacemos? Imagínate. O sea, cuando el Señor dice que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestros pecados. Si no eres capaz de perdonar a tu esposa o a tu esposo, entonces, ¿qué esperas? ¿Que Dios perdone tus pecados? Pues yo tendría que estar muy preocupado si fuese mi caso. Si yo tuviese rencor, si yo tuviese algo pendiente contra la persona con la que vivo, pues tengo un problema, un grave problema. Y es un problema espiritual. Ya no es un problema
de consejería matrimonial. No, es un problema como cristiano. Cuando la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, sí, la Biblia habla del amor que tiene que haber en el matrimonio, el esposo por la esposa y la esposa por el esposo. Pero cuando la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestros hermanos, que amemos a nuestros enemigos, y resulta que tú ya no amas a tu esposo o a tu esposa, pues eso es un problema espiritual, no es un problema de consejería matrimonial. Cuando en un estudio hemos dicho que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión en firme que uno toma, cuando hemos estudiado acerca del tema del amor y nos hemos dado cuenta de que la Biblia no dice que Dios tiene amor, sino que la Biblia dice Dios es amor. Y si el Espíritu Santo mora dentro de ti, y tú deberías estar lleno del Espíritu Santo, y ese es el espíritu de amor, entonces el amor tendría que fluir de ti hacia todo lo que te rodea, empezando por las personas más cercanas. Y esas personas más cercanas son tu esposo o tu esposa. Entonces eso es un problema espiritual. La mayoría de los problemas que tenemos en nuestros matrimonios, ¿sabes de dónde vienen? No sé si te voy a dar un secreto que no sabías, pero la mayoría de los problemas que los matrimonios tienen vienen porque ellos tienen un problema espiritual en su relación con Dios. La mayoría de personas que tienen problemas profundos en su matrimonio es porque en su vida espiritual tienen problemas profundos. No hay oración, no hay llenura del espíritu, no se está andando como la palabra de Dios pide que andemos, no estamos alimentándonos de la palabra lo que necesitamos, no tenemos propósito en nuestra vida, o sea, caminamos atendiendo nuestras necesidades, somos egoístas por naturaleza, buscamos satisfacer lo que a cada uno nos gusta y las cosas de Dios siempre van a quedar como el objetivo para conseguir mis fines. Dios se convierte en alguien a través del cual yo puedo conseguir mis metas, mis objetivos. Ayer decíamos esto, decíamos que Dios no es un fin para que tú consigas tus metas, sino que Él es el fin en sí mismo. La vida es Dios. Cuando tú estás a cuentas con Dios, cuando tu vida espiritual es correcta, sin duda, tu matrimonio va a ir mucho mejor. Puede ser que siempre haya esas pequeñas cosas que tengan que ser tratadas, cosas que tienen que ver con las cuestiones del matrimonio, comunicación, intimidad, aceptación. O sea, siempre va a haber una serie de cosas que podemos trabajar en ellas para enriquecerlas, pero yo las veces que he hecho consejería matrimonial, siempre tengo que partir por el punto individual. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? O sea, si estamos vacíos de Dios, si la Biblia no actúa en nuestra vida, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no, hombre, entonces tu matrimonio va a ir mal, pero vas a ir mal en todo lo demás. O sea, si eres padre, no vas a ser el padre adecuado. Si tienes un negocio, tu negocio no terminará de funcionar correctamente, porque actuarás pues como se actúa en el mundo, buscando los principios de este mundo, y etcétera, etcétera. Bueno, hemos leído que hemos sido hechos a medida el uno para el otro, nos complementamos. No es bueno que el hombre esté solo, recuerda, más vale solo que mal acompañado. Cuando el yugo es desigual, entonces Dios no lo respalda, no lo aprueba. Y podemos considerar siempre modelos de matrimonios inadecuados. Un proceso de divorcio, recuerda que comienza antes de casarse. Cuando uno se casa y no se preocupó de pensar por qué me caso, pues muy posiblemente eso desemboque en un fracaso matrimonial. Entonces un divorcio
siempre comienza antes de casarse. Eso lo vemos también muchas veces. En consejería también de personas solteras que comienzan una relación. Pues yo siempre insisto muchísimo que cuando dos personas deciden empezar una relación, lo que antes se llamaba ser novios, digo antes porque me parece que ese concepto ha ido desapareciendo con el tiempo, ahora dicen es mi pareja, somos pareja. Lo que pasa que eso de que somos pareja es muy poco concreto, porque ser pareja puede ser eso que estamos empezando a conocer, o puede ser que ya estamos viviendo juntos. Entonces, son los problemas que tenemos en este siglo XXI, que al final las personas van muy perdidas, no saben, no hay parámetros, no hay referencias, no existen esos momentos de hasta aquí es una cosa y a partir de aquí es otra, y después el ser humano da palos de ciego, va improvisando sobre la marcha, y cuando se actúa así todo desemboca en fracaso, siempre, o sea, siempre, todo desemboca en fracaso. Entonces, no sabemos qué es un matrimonio ideal porque nunca hemos visto uno. Bueno, dice, ahora está exagerando Víctor. Sí, he hecho un poco medio de broma también. No sabemos lo que es un matrimonio ideal porque nunca hemos visto uno. Matrimonios perfectos no sé si existen, pero no es lo importante ni es la prioridad. Una de las palabras que tenemos que asumir en el matrimonio es aceptación. Cuando tú decides casarte con una persona, estás aceptando un montón de condiciones, y eso lo tienes que saber. Estás comprometiéndote a algo, invertir. Son dos personas y cada uno tiene que ver lo que él mismo va a invertir. Fracasamos cuando estamos pendientes de qué es lo que invierte el otro. Un matrimonio se centra en uno mismo y en lo que puede aportar para bendecir a la relación y a la otra persona. En el momento en el que tú solo estás pendiente de lo que te dan, de si el otro aporta más o menos que tú, si el otro se está equivocando en esto o en aquello, cuando tú estás pendiente del otro, dejas de estar pendiente de ti mismo. Cuando tú estás atento a lo que el otro hace, en lo que falla, en lo que no cumple, en lo que no hace, en ese momento dejaste de tener la atención en lo que estás haciendo tú. Por lo tanto, tú que señales para allá, estás haciendo lo mismo. Siempre han dicho que cuando tú señalas hacia alguien, te estás señalando con los otros 3 dedos o te estás señalando tú. Señalas con uno, pero te estás señalando tú con los 3. Sería lo que la Biblia dice, tú que juzgas, cuidado porque haces lo mismo. Mira antes la viga en tu ojo antes de ver la paja en el ojo de tu hermano. En el matrimonio también puede pasar. Muchos se usan los unos a los otros en el matrimonio, se tratan como objetos. Recuerda, el hombre por naturaleza es egoísta. Primero yo, después yo, y si queda algo, para mí. Las mujeres pueden utilizar, no digo que siempre sea así, aquí en estos terrenos uno tiene que ir con pies de plomo y según a ver qué dice, para que nadie se ofenda, pero por norma general las mujeres pueden utilizar a los hombres como proveedores, escolta, para disciplinar a los hijos. Ya verás cuando venga tu padre, ya se lo vamos a decir. O utilizan a los hombres pues para que hay este problema, a ver si vas y lo resuelves, ¿no? Las mujeres usan a los hombres para una cosa, los hombres usan a las mujeres para otras. El hombre piensa más en que la mujer está para satisfacer sus necesidades, por ejemplo, en el sexo. La mujer tiene que solucionarle los problemas domésticos. Todo eso se ha tratado de ir desmitificando con el paso del tiempo en este tiempo moderno en el que estamos, ¿no? Pero al final hay una serie de principios que, aunque se quieran negar, siguen existiendo en los matrimonios. Siguen estando ahí. Recuerda que Dios nos creó para que nos complementásemos, pensando que cada uno tiene que ver las necesidades del otro, no pensar egoístamente. El egoísmo está fuera de la Biblia, en todos los sentidos, evidentemente también en el matrimonio.
Me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, tenía 15 años, que me puse a hacer cursos, todo lo que caía en mis manos, cursillos bíblicos, les pedía a mis hermanos responsables que me consiguiesen estudios, cosas. Y me acuerdo que había unos cuadernos, era un curso Los Navegantes, unos cuadernos, que eran principios básicos en la fe, eran como unos cuadernos de discipulado. Y todavía me acuerdo, después de casi 40 años de haber hecho esos cursillos, de unos dibujos. Se veía un dibujo, habían dibujado como un trono, y encima del trono ponía yo, y debajo, a los pies del trono, estaba la cruz de Cristo. Pero entonces, en la secuencia de imágenes había un proceso, y en ese proceso yo creo en el Señor Jesucristo, yo le reconozco como mi Salvador y mi Señor, y entonces a continuación algo había cambiado. En el trono estaba sentado Cristo, y el yo estaba a los pies. La Biblia enseña que el yo no tiene cabida en mi condición de hijo de Dios. El ego siempre te va a llevar a abusos, a errores, a perderte cosas esenciales y que realmente son las que marcan la diferencia. Ahora ya no pienso en mí. El amor de Dios, el ágape, piensa en los demás antes que en uno mismo. Da todo sin esperar nada a cambio. El amor humano es egoísta por naturaleza. Aunque uno diga yo te quiero más que a nadie y estaré contigo para siempre hasta que la muerte nos separe y aunque se prometen amor eterno y parece que ese amor es auténtico y verdadero, pero después en la práctica se demuestra que ese amor sigue siendo, si no todo, en parte egoísta. O sea, amamos cuando somos correspondidos. Damos cuando recibimos algo a cambio. Pero cuando nos fallan, cuando nos maltratan, cuando nos ofenden, cuando hacen lo indebido con nosotros, entonces ¿qué ocurre? Nuestro amor desaparece o se enfría. Ya no amamos. Nos empezamos a sentir víctimas, empezamos a ver a la otra persona como un enemigo y fíjate que dirás, algunos estarán pensando, bueno, pues no deberíamos en el estudio estar atacando el problema donde está, si la otra persona es la que ofende y trata mal y hace cosas indebidas, vamos a tocar esos problemas. Pues sabes que lo más importante es ver dónde estoy yo, tanto si eres el que ofende como si eres el ofendido. Porque en tu mano a veces tienes más para cambiar de lo que crees. Yo leo en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es un poder con el que pocas cosas pueden. El amor verdadero, el auténtico, el ágape. El amor produce lo que a través de otras cosas no se puede. Cuando tú amas a alguien, aunque no se lo merezca, es posible que sea el único camino para que la otra persona cambie. Y fíjate lo que acabo de decir, cuando amas a alguien aunque no se lo merezca. No te olvides jamás que nosotros somos los primeros a los que se nos ha amado sin que lo merezcamos. No te olvides que nosotros hemos ofendido, hemos insultado, hemos menospreciado, hemos hecho de todo contra aquella persona que más nos amaba. ¿Y sabes lo que hizo esa persona? Nos continuó amando. De tal manera que si tú y yo un día cambiamos, te aseguro que lo que provocó el cambio fue ese amor por nosotros. Y lo que a mí me motiva cada día para decir tengo que ser un mejor creyente para Dios, tengo que ser mejor hijo, ¿sabes lo que es? No es el miedo al castigo o al infierno o a cualquier otra cosa. Lo que a mí me motiva es ver cuánto Dios me ama a pesar de que yo no me lo merezco. Ese principio para solucionar problemas matrimoniales se aplica muchas veces, aunque a veces esté disfrazado de psicología o de terapias
matrimoniales de diferentes formas. ¿Habéis visto la película A Prueba de Fuego? La del bombero. Está la película de los policías, está la película de la universidad, esta es la del bombero. Pues la película del bombero, el tema es muy buena. Si algún matrimonio está por ahí, os la recomiendo. El principio que se establece en la película para tratar de solucionar el problema viene a ser ese. O sea, empieza a hacer por tu cónyuge los 40 días esos con propósito que se marcan ahí. Empieza a hacer por tu cónyuge cosas positivas, aunque lo que te devuelvan sea negativo. Ahí se marca como una terapia. Cada día voy a hacer algo. En el caso del hombre, que es el que estaba ahí poniéndolo en práctica, pues entonces él tenía detalles con su esposa, ¿no? Estaban ya pensando divorciarse. Ella empezaba a coquetear con otro hombre en el trabajo. Eso es algo que suele pasar. Cuando tu matrimonio va mal, empiezas a ver a otras personas mucho más atentas que tu propio cónyuge, mucho más simpáticas que tu propio cónyuge, mucho más interesadas en ti, que se preocupan por ti, que te quieren más. Y eso es un engaño del diablo, porque esa persona que hoy es tan atenta contigo y tan atractiva y tan simpática, es tu esposo o tu esposa años atrás. Quiere decir que esta persona a la que ahora tú ves como un ideal, dentro de unos pocos años será lo que ahora tienes. Es un engaño. No creas esas cosas. ¿En qué será mejor otra persona de la que ya tienes a tu lado? No, es que este me maltrata, esta no me entiende, no, es que este hace, no, es que esta no sé qué. Mira, todos los reproches que puedas encontrar se aplicarán tanto a la persona con la que convives como a otra persona. Sí, ya sé que antes hemos dicho el yugo desigual, todo eso, porque estáis todos muy callados. No sé si es que los comentarios se quedaron parados ahí y yo no veo nada, o es que estáis todos ahí pensando. Mira, voy a abrir el móvil, los comentarios del móvil, porque a veces en la tablet se me queda ahí todo parado y a lo mejor estáis comentando cosas y estáis ahí diciendo un montón y yo no me estoy enterando. Pero ya que no preguntáis o no he visto preguntas si es que había, yo te voy a plantear una que seguro que estará en tu mente y si no, ya verás cómo sí. ¿Y qué pasa? Antes ha dicho Víctor que en los problemas de divorcio normalmente todo comenzó antes de casarse. La pregunta sería, ¿y qué pasa si me casé con un yugo desigual? ¿Qué pasa si la persona con la que me casé no era la más adecuada? Bueno, pues es una buena pregunta. ¿Quién la ha hecho? Ah, he sido yo mismo, vale. Mira, si los dos sois cristianos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice ahí en Filipenses? ¿Cuál es el 5:17? Ahora no recuerdo. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si los dos sois cristianos, ahora en Cristo, todo se puede solucionar. Todo. Cuando un consejero cristiano le dice a dos cristianos, mira, es mejor que os divorciéis, cuando vienen a su consulta buscando ayuda, es que es un mal consejero. Porque en Cristo todo se puede arreglar, todo se puede solucionar. Porque, como hemos dicho, el amor, si es que no existe, no es porque no haya sentimiento. El amor no es un sentimiento, es un propósito. Y todo aquello que tú hagas conforme a la palabra, todo aquello que tú hagas fundamentándote en su justicia, todo tendrá el respaldo de Dios. Y siempre hay solución, siempre. ¿Qué pasa si uno es cristiano y el otro no? Bueno, ahí tenemos un problema añadido, y es que el cristiano hay cosas que sí o sí las va siempre a tener que hacer porque es su vida, es su fe, es la condición de no poder negar a Dios y las cosas de Dios. Allí el apóstol Pablo también considera esta posibilidad. Habla de una mujer y dice, si tu esposo no es creyente, pero consiente en vivir contigo y no te crea más problema,
Bueno, pues no lo abandones, quédate porque tú eres la única luz que tiene en su vida y al final el objetivo es que él también termine creyendo. Ahora, si llega un momento en el que es imposible que vivas con ese hombre, porque te hace la vida imposible, porque no te permite que tú lleves tu vida de relación con Dios, con la iglesia, etcétera, pues sepárate. Es evidente, ¿no? O sea, no estamos condenados a estar casados sí o sí, aunque eso sea un infierno y no tenga solución. Son dos personas y los dos tienen que querer solucionar esto. Entonces, si uno dice no quiere, tú no lo puedes obligar. Yo quiero separarme, pues yo te lo prohíbo que me abandones. No podemos. Somos libres. El hombre es libre. A veces hay casos matrimoniales con los que como pastor te encuentras, que una persona viene desesperada porque dice mi marido o mi esposa dice que me abandona y ¿qué podemos hacer? Tenemos que impedir que eso ocurra. Bueno, vamos a hacer lo que está en nuestra mano, vamos a orar, eh, puedes hacer muchas cosas. Recuerda que para empezar tienes que dejar de pensar en ti mismo y empieza a pensar en la otra persona y empieza a amarla. Quizás cambie algo, como pasa en esta película de A Prueba de Fuego, ¿no? Él empieza a hacer cosas por su esposa, cosas que a lo mejor nunca había hecho por ella, y a ella le empieza a sorprender, pero claro, ella ya está en su idea de que no, ella ya tiene la cabeza que se va a separar. Pero él sigue insistiendo, tiene que luchar contra sí mismo, tiene que luchar contra las circunstancias, pero empieza a amar a su esposa porque se lo propone, no porque le salga de dentro como un sentimiento. Y cuando empieza a amar a su esposa, las cosas empiezan a cambiar. Hermano o hermana que me estás escuchando en esta tarde y tienes un problema en tu matrimonio, si ves que el problema es tu cónyuge, deja de verlo así. Empieza a pensar qué puedes hacer tú. Tienes a Dios de tu parte y tienes cosas que Dios te dice que puedes hacer. Ámale. Ama a tu esposa o a tu esposo. Empieza a tener detalles con él o con ella. Dices, es que no se lo merece, no me estás escuchando. No estás escuchando lo que dice la Biblia, lo que hizo Dios por nosotros. ¿Crees que Dios nos ha dado lo que nos merecíamos? ¿Verdad que no? Empieza a hacer cosas por la otra persona. Invierte en tu matrimonio, porque la otra persona eres tú también. Después está el día a día, claro. Y aquí lo suyo es que los dos estén dispuestos a aportar. Podemos ir contemplando diferentes formatos de problema matrimonial. Uno puede ser este, el que yo he estado tratando de desarrollar, en el que en un matrimonio uno de los dos está en sus asuntos y no está por la labor de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra relación? Y es uno el que sí que lo ve claro que esto va mal y que hay que hacer algo. Bueno, pues deja de pensar en el otro, a ver qué hace y qué no hace, y empieza a centrarte en lo que tú puedes hacer. Y evidentemente lo ideal es que ambas personas digan, tenemos problemas, ¿qué podemos hacer? Y los dos se pongan de acuerdo. Mira, una cosa básica, hay cosas básicas que si los dos son cristianos tienen que hacer sí o sí, es que si los dos cónyuges son conscientes que su matrimonio no está bien y que quieren hacer algo para que eso cambie, algo fundamental es que tienen que empezar a compartir lo que por naturaleza tendría que ya estar haciéndose y existiendo, y es tener una vida espiritual también en común. Empezad a orar juntos. Sí, es algo que es fundamental, porque cuando tú hablas con Dios, si estás solo, le dices a Dios lo que hay en tu corazón, pero cuando otras personas te escuchan, los demás están escuchando lo que tú le dices a Dios. Pero si es tu esposa o tu esposo, si es el matrimonio los que estáis orando, bueno, pues ahí tenéis que abrir vuestro corazón a Dios. Y no le estás hablando a tu cónyuge o a tu esposa, a tu esposo o a tu esposa. Le estás hablando a Dios de tu matrimonio. Háblale a Dios de aquellas personas con las que tienes problemas.
¿Tienes problemas con tus hijos? Háblale a Dios de tus hijos. ¿Tienes problemas con tu jefe? Háblale a Dios de tu jefe. ¿Tienes problemas con el vecino de arriba? Háblale a Dios de tu vecino de arriba. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Háblale a Dios de tu matrimonio. Él es el que tiene todas las soluciones. Un consejero tiene límites. Puede dar un consejo. Mira, a veces los consejeros nos sentimos muy impotentes porque puedes decir cosas, decir, mira, haz esto, pero de pronto las personas empiezan a hacer lo que a ellos les parece y no te hacen caso en lo que tú les estás aconsejando. Una de las cosas básicas para un consejero siempre es establecer un principio de confianza. Tienes que confiar en mí. Cuando una persona pide consejería, ya sea matrimonio, sea por otros asuntos personales, lo primero que uno establece es el principio de confianza. Tienes que confiar en mí. Yo no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para ayudarte. Por lo tanto, lo que yo te diga que debes hacer es porque buscando la dirección de Dios pienso que es la solución para tu problema. Ahora, si tú le dices a un matrimonio o le dices a una persona, mira, empieza a hacer esto, y la persona dice, va, pero es que a mí no me apetece eso, o yo lo veo desde otra manera. Si estás enfermo y vas al médico es para hacer lo que el médico te diga. Si vas al médico y el doctor te dice, tómate esto, y tú dices, no, pero es que yo pienso que no necesito tomármelo, no vayas al médico. ¿Se entiende, verdad? Vamos a leer un texto en Efesios 5, versículo 22 al 25. Entonces, queda claro que hoy, al empezar esta serie, porque evidentemente esto en un estudio bíblico no tenemos bastante, igual que necesitamos estudios, más estudios para aprender a orar mejor, igual que necesitamos más estudios para hablar del fin de los tiempos, o estudiar Apocalipsis, pues igual necesitamos más estudios para hablar del matrimonio, para hablar de los hijos, para hablar de los solteros. Son temas que son amplios y necesitamos profundizar en ellos. Efesios 5, 22 al 25, vamos a ver qué dice ahí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Alguna hermana pensará, ya empezamos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y, como dice la Nueva Versión Internacional, y los dos se fundirán en un solo ser. Bueno, si le preguntase a las hermanas, a ver, ¿qué os parece la parte que os toca a vosotras? Cuando ahí el Señor dice en su palabra, esposas, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, porque el marido es cabeza de la mujer. Mira, si tú te empiezas a sentir incómoda por la parte que te toca hacer, a la mujer le dices, sométete a tu marido, entiende que él es cabeza sobre ti. Si el marido de pronto piensa, oye, aquí al hombre se le exige más que a la mujer, hay 2 versículos que le dicen a la mujer lo que tiene que hacer, y en cambio hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que hablan de lo que tiene que hacer el marido. Esto está desproporcionado. Sí, no, pero ahora la mujer le dice, pero a ti no te piden que te sometas a mí me están pidiendo que me someta a ti.
Sí, pero a mí me piden que... Estamos en el problema que antes decíamos. Uno está viendo siempre la parte del otro. Uno siempre está viendo lo que el otro hace, lo que me aporta, lo que me da, en qué me satisface, si me ofende, si me perjudica, si me daña. ¿Notas? Yo, yo, yo. Cuando te casaste, debías entender que esto era una inversión. No sé si prometisteis votos matrimoniales, de estos que o bien uno los escribe él mismo, o bien el pastor ya usa un texto de estos genéricos que hay, pero hay promesas. ¿Hicisteis promesas cuando os casasteis? Y prometo serte fiel y amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte nos separe. Si le prometiste a la persona hacer eso, si le prometiste amarla a la otra persona, estás incumpliendo tu mandamiento. Es que no se lo merece. Cuando lo prometiste no había condición. Y te amaré si te lo mereces, en lo bueno y en lo malo, en la salud. No, no. El amor no es un sentimiento, es una determinación, es una decisión que tú tomas. No se ha enfriado el amor. Te has olvidado de tu compromiso. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos es que ya he dejado de amarla, así como que ya se enfrió el amor en mí. No, 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 te estás engañando. O la Biblia miente o tú estás equivocado. Y yo creo que el que se equivoca somos nosotros. La Biblia no se equivoca. Cuando la Biblia dice que es un mandamiento amar a tu cónyuge, a tus hermanos, a Dios, al prójimo, a tus enemigos, ¿cómo se puede amar a los enemigos basándose en un sentimiento? Es imposible. ¿Tú crees que el sentimiento de Cristo, cuando le están azotando, lo están encarneciendo, cuando le están torturando, cuando lo están clavando en una cruz, ¿tú crees que el sentimiento de Cristo era ese sentimiento de mariposas en el estómago por los que le estaban crucificando? No. Pero Él estaba determinado a amarnos pese a todo. Por eso Cristo está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mundo lo rechazó a Cristo, lo menospreció, pero Él no vino condicionado a que si lo amáramos, entonces sí Él nos ha amado a nosotros indiferentemente de lo que nosotros hemos hecho por Él. Y Él nos ama indiferentemente de lo que hagamos o no hagamos. Esa es la medida del amor que en el matrimonio tiene que existir. Vamos a imaginar alguna de las escenas de cuando llegamos a casa, algunas escenas que se pueden crear en nuestro entorno familiar. Por ejemplo, escena número 1. Papá llega de trabajar, entra en la cocina y saluda fríamente a su esposa con un «Hola, ¿qué tenemos para comer hoy?», a lo que recibe una respuesta similar. Pues hola, no he tenido mucho, he tenido por ahí, bueno, ahí tenemos cosas que sobraron al mediodía, ahora lo calentamos, nos lo comemos y tal. Vale, se va y ella sigue ahí. ¿Qué te parece? ¿No es algo muy cotidiano eso? Bueno, pues igual ocurre demasiado en nuestra relación. Entonces decimos, bueno, es que se ha enfriado el amor, la rutina. Es cierto que la rutina es un veneno en el matrimonio, como en todas las demás cosas. La rutina como cristianos, en la oración, en el alimentarse de la palabra, en pensar en los demás. Tenemos que romper las rutinas. Ahora bien, imagínate otra escena. Papá llega a casa de trabajar, entra a la cocina, se acerca a su esposa, ella se vuelve hacia él, se abrazan, se dan un cálido beso, los hijos los observan. Él le dice a ella, ¡guau, te he echado de menos todo el día! Ella le dice a él, estaba contando los minutos para que nos viésemos.
Y dices, no, hombre, eso pasaba cuando éramos novios. Hermano, si no pasa ahora, es porque nosotros no permitimos que pase. ¿Me estás escuchando? ¿Estamos dispuestos a cambiar esas cosas? Esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Porque y a lo mejor algunos me podéis dar la razón, cuando decides hacer algo así, entonces te das cuenta que el amor está. Dices, no, ya no lo hacemos porque el amor murió. El amor no es un sentimiento, repito. Ya no lo hacemos porque nos hemos olvidado, nos hemos relajado, nos hemos vuelto unos insensibles vagos, estamos ahí egoístamente siempre pensando. La película esta de A Prueba de Fuego, me parece que hay alguna escena así, que él quiere tener un gesto con ella y ella lo desprecia, lo rechaza. Y él se pone de los nervios y ya lo tiraría todo por la borda, pero toma un compromiso y lo va a seguir haciendo, va a seguir perseverando. El amor lo puede cambiar todo. ¿Cómo acaba la película? No voy a hacer spoilers. Si alguien quiere verla, está en el Facebook de la iglesia. Aquí en el Facebook está. Si tiras para atrás, la compartimos hace unos días o alguna semana. Entonces, si tiras para atrás ahí, búscala y verás cómo la tenemos ahí en el Facebook compartida la película para que la puedas ver si quieres. Cuando te he dicho esta imagen del esposo o la esposa abrazándose y te he dicho y los hijos observan, ¿qué observabas tú en tus padres? Porque quizás a veces vamos arrastrando esas maldiciones generacionales de que no lo hemos visto hacer en nuestros padres, nosotros dejamos de hacerlo y tampoco pensamos en volver a hacerlo más. Eh, es Normalmente los hijos no tienen el referente de sus padres como el matrimonio ideal, como el matrimonio al que seguir como un ejemplo. El matrimonio empieza muy bien, pero pocos acaban bien. Aunque terminen juntos sus días, pero hay mucha resignación, hay mal ambiente. No tiene por qué ser así. Nosotros tenemos lo que decidimos tener. Insisto, bueno, ¿y si el otro no quiere? Somos dos, ¿no? Sí, no, pero tú puedes hacer mucho más de lo que piensas. Recuerda que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué te mostraron tus padres a ti? La cuestión es, ¿qué le muestras tú a tus hijos? Eso sí es la cuestión. A las esposas les dice, estad sujetas a vuestros propios maridos, como al Señor. Qué interesante ese detalle. Esposas, ¿os cuesta recibir esa palabra? ¿Sujetarse al marido? Sujetarse tiene la connotación de estar en obediencia. Yo sé que eso suena mal, y más en el siglo XXI en el que nos encontramos. Obedecer al marido, sujetarse al marido. Víctor, ¿qué estás diciendo? No lo digo yo, perdona, lo dice la Biblia. Tú decides si crees y aceptas todo lo que dice la Biblia o aceptas solo la parte que te interesa. Yo estoy convencido que la Biblia no se equivoca, no falla. La Biblia siempre tiene la razón. Pero te pregunto una cosa, ¿te suena feo, te suena mal decir tengo que someterme a mi marido? Pero ahora te pregunto, ¿te suena feo, te suena mal decir tengo que someterme al Señor? No es una pregunta por decirla, por preguntar. No, te estoy preguntando para que te respondas a ti mismo. No necesitas responderme a mí. Quiero que te respondas a esa pregunta. ¿Te molesta? Estoy hablándole a las esposas ahora, ¿eh? Esposa, ¿te molesta que la Biblia diga obedece a tu marido? ¿Te molesta? Ahora te pregunto, ¿te molesta que la Biblia diga obedece al Señor? Responde a ti misma, no lo escribas. Hay que tener cuidado con lo que escribimos, que el cónyuge también están por ahí escuchando. No vayamos a provocar que estos estudios generen brechas más grandes.
Bueno, no es broma, ¿eh? ¿Has respondido ya en tu mente? Si quizás dijiste, hombre, sí me molesta que la Biblia diga que me tengo que someter y obedecer a mi marido. No, no me molesta que la Biblia diga que tengo que obedecer y someterme a Dios. Ahora la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué te molesta que lo diga relacionado con tu marido y no te molesta que lo diga relacionado con Dios? Voy a intentar responder yo por ti. Dirás, bueno, es que mi marido es egoísta, no piensa en mí antes que en él mismo. Mi marido ya no me ama como me amaba, no tiene detalles conmigo, es muy insensible, le hablo y no me escucha. Mira, hace mal esto. Uy, las listas son larguísimas de lo que hace mal. En cambio a Dios, bueno, Dios me ama. Dios dio a Jesucristo por mí. Él es Dios. Él lo hace todo bien. Él es perfecto. Él es amor. Le amo a Él porque Él me amó primero. ¡Ay! ¿Qué has dicho? Escucha lo que acabas de decir. Lo he dicho yo, pero lo estoy diciendo por ti. A lo mejor tienes que amar tú primero para que la otra persona empiece a amarte a ti. Mira, sí, es cierto que el marido a lo mejor no está haciendo la parte que a él le toca. ¿Cuál es la parte que a él le toca? La misma que Dios hace contigo. Dios me ama, Dios lo da todo por mí. Dios no mira lo suyo antes que lo mío. Eso es lo que Dios le pide al hombre. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben, es un mandamiento, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto va ahora para los hombres. Esposo, maridos, si no estás amando a tu esposa como Dios te ama a ti, como Dios nos ama a nosotros, como Cristo amó a la Iglesia, entonces estás ofendiendo a Dios, estás en pecado y las consecuencias, lo que sembramos es lo que recogemos. A lo mejor estás culpando a tu esposa. O es que mi esposa, es que... Bueno, a lo mejor el problema es tuyo. Porque tú no puedes reclamarle a nada a nadie si tú no estás haciendo la parte que te corresponde. Por extensión, esto se aplica igual a las esposas, ¿eh? Porque el concepto de someterse al esposo y obedecerle tiene que estar fundamentado en el amor. O sea, yo lo hago porque amo. Y se demuestra en que, bueno, lo obedezco porque no tengo más más remedio, y a regañadientes lo estoy obedeciendo, pero estoy ahí pues, murmurando por lo bajín y... No, 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 no. El amor es el principio que todo lo puede, que todo lo cambia. Hermanos, tenemos una responsabilidad cada uno. No el otro tiene la responsabilidad la tienes tú. Cuando tú estés haciendo todo lo que debes hacer delante de Dios, entonces quéjate un poco si quieres. Pero antes, haz todo lo que Dios dice que hagas. Verás cómo las cosas empiezan a cambiar. No sé si he decepcionado a alguno, porque ya termino. Cuando dices vamos a dar una charla para matrimonios, a veces se espera que sea menos espiritual y que sea más técnica, psicología, consejería matrimonial. Hermanos, si intentamos construir la casa por el tejado, no podemos, es imposible. Si no empezamos por donde la Biblia dice, vamos a fracasar. Después de muchos consejos y de esfuerzos, porque ¿sabe lo que pasa con la consejería? Mira, vamos a hacer esto juntos y se empieza a hacer, pero si no tenemos la base adecuada, después de intentarlo un tiempo, eso no funciona
¿Y sabes lo que ocurre? Es peor eso, porque nos desengañamos y pensamos que la consejería tampoco funciona en nuestra relación. No empieza por una serie de consejos, empieza por hacer lo que la Biblia dice. Ponernos a cuenta con Dios, recuerda, todo empieza en ti, individual con Dios. Mejora tu nivel espiritual, ora más, llénate de la palabra, pasa tiempo con Dios. En tanto que cada miembro del matrimonio haga eso, su relación se enriquecerá. Déjame que diga una cosita más por si hay alguna hermana por ahí un poco ofendida o con dudas. Cuando dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ese es el principio. Como tu marido te ama igual que Dios te ama, tienes que estar sujeta a tu marido igual que estás sujeta a Dios. No te vas a sentir discriminada, no te vas a sentir una esclava, no te vas a sentir... Yo no me siento así en mi relación con Dios. Yo no siento que Dios abuse de mí, que Dios se aproveche de mí, que Dios utilice el que yo estoy dispuesto a obedecerle para sacar partido en beneficio propio. Yo no siento eso de parte de Dios porque yo sé cómo Él me ama. El marido tiene que amar así, por eso la esposa haciendo su parte no se tiene que sentir así. ¿Y qué si el marido falla? Escúchame, seguramente tú puedes hacer mucho para que él cambie, pero si no, escúchame, si uno de los dos hace lo que tiene que hacer y el otro al final pasa olímpicamente, te voy a decir algo, el problema, y lo digo entre comillas, el problema de pronto deja de ser tuyo. El problema ahora es de Dios. El problema de esa persona ya no lo tiene contigo, ahora el problema lo tiene con Dios. Dios hace siempre lo que tiene que hacer, te lo aseguro. Pero recuerda que aquí hay un principio establecido de orden, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la Iglesia. En otros lugares el apóstol Pablo dice que el Padre es cabeza de Cristo. Pregunto, ¿el Padre es más importante que Cristo? No. La Biblia dice que los dos son Dios, iguales en atributos y en todo. Entonces, ¿qué quiere decir que el Padre es cabeza de Cristo? Porque hay un concepto y es que Cristo se hizo hombre y por lo tanto necesitaba que el Padre fuese cabeza suya. Pero no es porque fuese mejor, no es porque fuese más grande, no es porque tuviese más atributos, no es porque el Hijo tenía la obligación de obedecer al Padre porque era superior a él. No, era una cuestión de orden. Al hacerse hombre, necesitaba que el Padre ejerciese desde la parte divina, aunque los dos son uno, ¿entiendes? Entonces aquí es una cuestión de orden, no es que el hombre es más importante que la mujer, no es que el hombre manda en el matrimonio y la mujer obedece. También déjame, y con esto termino, resaltarte el versículo que no hemos leído, el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El hombre también se tiene que someter a su esposa. ¿Por qué? Porque la autoridad no es ni del hombre ni es de la esposa. ¿De quién es? De Dios. Esto es la autoridad. Y ante esto todos tenemos que dar cuentas. La esposa también tiene derecho a decirle a su esposo, esposo, mira, estás fallando en esto. La Biblia dice, y tú estás haciendo lo contrario. Y el esposo tiene la obligación de escuchar a su esposa porque no es la opinión de la esposa, es lo que la Biblia dice. Hermanos, tenemos que terminar porque se ha hecho la hora y no quiero ponerme muy pesado y extenderme más de lo que toca. El límite siempre tendría que ser 1:30 y ya me estoy pasando, así que lo dejamos aquí. Ves que son temas extensos, importantes, a lo mejor no es de lo que solemos hablar, pero bueno, lo habéis pedido muchos de vosotros, perdonadme si pasaron días y no lo hicimos antes, pero no nos descuidamos, lo que hemos estudiado también invierte en tu matrimonio y ahora vamos a ir combinando algunos estudios más acerca de los matrimonios. Mañana es martes, Apocalipsis, miércoles, la bendición de estar soltero, estudio para los solteros, que ningún soltero me falte y los casados también podéis estar, no porque estéis pensando para cuando estés soltero, no, es para cuando tengas que aconsejar a un soltero, es para cuando tengas que tratar con tus propios hijos solteros, o a lo mejor con un hermano que atravesó un divorcio y ahora está
separado también es un soltero en realidad, ¿no? Y todos tenemos que estar siempre preparándonos. Un abrazo, mis hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os llene con su presencia, con el poder. Invierte en sus cosas, invierte en tu matrimonio, tú serás el primer beneficiado. Un fuerte abrazo. Y si Dios quiere, mañana a las 8 nos volvemos a ver. Que Dios te bendiga.